Muy buenas tardes, amigos y amigas que nos escuchan en este nuevo capítulo de Diálogo con Razones. Hoy tenemos a un invitado excepcional. Se trata de don José Rigoberto Parada Daza, quien es profesor emérito de la Universidad de Concepción, máxima distinción que otorga esta casa de estudios. Ingeniero comercial, máster en administración y dirección de empresas. Ha publicado 12 libros en economía y ética de empresas, tiene más de 70 publicaciones en su área de conocimiento, además de diversas publicaciones en diarios nacionales. Don José también es Premio Municipal de Concepción en Ciencias Sociales y Premio Regional en Arte y Cultura en categoría Ciencias Sociales. También hay que mencionar que don José Rigoberto obtuvo el Premio Universidad de Concepción, que reconoce a los mejores estudiantes de su promoción. Muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, Patricio. Muchas gracias por su invitación. Encantado de tenerlo en Diálogo con Razones para conversar un poco sobre algunos temas que yo sé que usted ha estudiado y ha indagado en profundidad. Y a propósito de lo mismo, para iniciar este diálogo racional, quisiera hacerle una pregunta importante. ¿Por qué usted se preocupa de la ética en la economía si uno habitualmente pensaría que los números no tienen mucha relación con el campo filosófico o ético? Sí, es una pregunta muy interesante la que usted me hace. Mire, cuando voy a partir de una experiencia personal, cuando yo era muy joven, adolescente, era muy aficionado a las matemáticas. Me encantaba el álgebra, la geometría. Y cuando uno es joven, no pone en duda nada, se lo cree, es creencia. Era muy bonito resolver esos problemas. A medida que fui conociendo más matemáticas en mayor profundidad, me empiezan a generar dudas las matemáticas. Yo lo considero un lenguaje universal y que es válido dentro de sus propias normas y definiciones. ¿Qué me empezó a llamar la atención? La definición de línea recta. Y me doy cuenta que en ninguna parte existe una línea recta, de acuerdo a la definición básica. Lo clásico, no tiene ancho. Por tanto, las líneas de los estadios del campeonato mundial que acaba de terminar no son líneas rectas, son líneas, son rayas, porque tienen superficie. Pero cuando me compliqué más, dije, voy a instalar cuál es la línea recta entre Valparaíso y la isla de Pascua. Y no supe responder, porque ¿por dónde la paso la línea? ¿Bajo la superficie del mar? ¿Sobre la superficie? Y me doy cuenta que es una imaginación. Después hago el ejercicio. Voy a instalar una línea recta desde Concepción o desde Santiago, donde quiera, hacia Buenos Aires. ¿Y por dónde paso la línea recta? Voy a ahora dar la cordillera. Y ahí me empecé a complicar, porque me doy cuenta que es una definición. Y después avanzando en, en el conocimiento, me presentan la ecuación de la recta, importantísima en todas las áreas, la ecuación de la recta. Hoy día es muy fácil representar una ecuación de la recta porque el análisis de datos, y hay tantos datos, pero es una representación. Y después descubro, siguiendo los estudios matemáticos, que 2 puede ser igual a 1, haciendo un ejercicio de arriba hasta abajo. Y en el medio hay un error. Se divide por un 0 y 0 a los dos lados. Y eso no está definido en matemáticas. Entonces un número es igual a sí mismo por definición. Hasta ahí mi encuentro matemático. Seguí siendo matemático. Estudié no sé cuántas materias, asignaturas de optimización, lineal, no lineal, todos los
esos trabajos que hicieron el grupo en Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, respecto a optimización, cómo mover los ejércitos, minimización de costos y todo eso. Y me lo creí. Entro a estudiar economía y me doy cuenta que la economía, primer curso, era cálculo diferencial. Me gustaba muchísimo. Decía, ¿cuánto produce la empresa? Unas fórmulas y calculábamos el óptimo. Muy bonito. Era un cálculo diferencial aplicado. ¿A qué? A negocios, a economía. Y ya por ahí empecé a pensar con la madurez de la persona. Aquí hay algo extraño. Porque estamos tomando esto como si fuese solo matemáticas. Pero lo que estamos tratando de optimizar es comportamiento humano. Y el comportamiento humano es complejo. Entonces, ¿qué hace la economía? La economía empieza a cuantificar. ¿Pero qué cuantifica? La escuela utilitarista. ¿Y qué dice la escuela utilitarista? La escuela ética. Que todo lo útil es bueno. Sí, si es útil es bueno. Si es inútil es malo. Segundo, la escuela hedonista, el placer. Entonces parten unos economistas muchos años atrás, siglos, y que empiezan a entender esto como una cuantificación. El comportamiento humano dándole números. Y ahí empezamos con todo el cálculo matemático. Pero ¿qué pasa? Que nosotros cuando estamos en un acto económico, lo que estamos haciendo es una transacción entre dos personas, entre dos empresas, en fin, es transacción. Pero ¿qué hay detrás de esa transacción? Mis experiencias. Y hay dos cosas. Vamos a la economía ahora. La economía me dice, mire, lo que yo voy a pagar por este producto es el precio. Pero aparece otro concepto que en el lenguaje cotidiano y común es el valor. Y yo voy a un negocio y digo, ¿qué valor tiene este kilo de pan? No, no es valor, es precio. Los economistas que empezaron con la teoría económica se encuentran con este gran problema del valor. El valor tiene dos características. Uno, la escasez. Mientras más escaso es un producto, mayor es su valor. Y segundo, la preferencia que yo tengo sobre ese valor. Vea usted el ejemplo sencillo de lo que acabamos de terminar de ver, es un mundial de fútbol. Y los argentinos estaban locos hasta antes del último partido. Pero yo miraba esos partidos y no le asignaba el valor que le daban ellos, ni tampoco las fiestas que tenían los españoles allá en la plaza Cibeles, en Madrid. Yo no le daba el mismo valor y no estaba dispuesto a pagar por un cable de televisión para ver eso, porque mi valor es distinto, mi experiencia es distinta, mis neuronas son distintas. Entonces, ¿qué hacen los economistas para arreglar este lío? Dicen, en el precio, cuando yo estoy comprando algo, estoy dando mi preferencia, mi valor. Mire, sigamos con el mismo ejemplo mundial. Hay un escritor peruano famoso que irónicamente decía, estoy muy contento. Compré las entradas del Mundial de Fútbol cuando las vendieron y ahora estoy muy feliz porque las estoy vendiendo en $14,000. Y él la compró en $500. ¿Qué pasa con eso?
¿Habría yo pagado $14,000 por ir a ver un partido de fútbol en Estados Unidos? Más todo lo que me cuesta. Aviones, hospedaje, mal rato, buenos rato. Yo no lo habría hecho. Pero hay gente que lo hizo. ¿La voy a criticar? No, ¿por qué? Si ellos tienen, ese es su valor. Claro, Pero cuando pagaron $14,000 por una entrada, dijeron, eso es lo que yo le doy. ¿Por qué yo digo que no? Porque a mí no me interesaba eso. Pero a él sí. Entonces, los economistas teóricos, cuando parten con la economía, empiezan a separar. Yo pongo una fórmula general, que es más o menos la siguiente. Digo, nosotros trabajamos por un bienestar emocional. Todos nuestros actos son bienestares emocionales. ¿Y resultado de qué? Esto lo voy a poner solamente para explicar, no lo puedo poner matemáticamente. Digo, bienestar emocional es igual a compensaciones menos sacrificios. Compensaciones menos sacrificios. Estoy diciendo una barbaridad en el lenguaje coloquial, porque no puedo restar eso. Pero ¿qué pasa? Que dentro de las compensaciones hay algunas que son medibles, cuantificables, y hay otras que no. ¿Cómo cuantifico el cariño que le tengo a mi hijo? ¿En qué? ¿En horas? ¿En qué? No lo puedo cuantificar a mis hijos, digo, o a mi mascota. Me hace feliz mi mascota, pero ¿cómo lo va a estar cuantificando? Esa es una gran compensación. Y en los sacrificios pasa lo mismo. Yo puedo cuantificar lo que voy a pagar por algo que estoy consumiendo. Sí, lo puedo cuantificar en pesos, en kilos, en lo que quiera, números, digamos. Pero hay unos costos que son no cuantificables. Las penas, ¿cómo cuantifico las penas? ¿Cómo cuantifico los duelos? ¿Qué hicieron los economistas? De estas compensaciones y de estos sacrificios, las compensaciones que son cuantificables por acá. ¿Y cómo las cuantifico? Signo pesos o dólares. Y le llamé ingresos. Me quedo afuera todo lo otro. Y en los sacrificios, lo que puedo cuantificar en pesos son los costos. Entonces, esto que yo le llamo bienestar emocional, al final queda también como algo cuantificable la diferencia entre ingresos y costos. Esa es la economía. Pero el hombre completo, el hombre complejo, tiene un bienestar emocional que es distinto a la utilidad económica. hay un punto interesante porque usted se refería a esto del utilitarismo y bueno, desde una base filosófica podríamos citar a John Stuart Mill, que se considera el padre del utilitarismo en el sentido de que hay que optimizar los recursos o que hay que optimizar la máxima felicidad. Exacto. Y pensaba también en esta relación con el hedonismo, porque estamos hoy experimentando una sociedad contemporánea donde la búsqueda del placer creo yo que está más latente que nunca. Y eso también puede llevar a situaciones donde la gente, desde el punto de vista económico, se extralimite, por ejemplo, gastándose grandes cantidades de dinero, no pensando en el futuro, no considerando el ahorro, que es algo que eventualmente puede ayudar a salir de determinadas situaciones complejas en la vida humana. ¿Cómo ve usted ese aspecto? ¿Hay también un componente ético en aquello? Pero completamente, pues. Pero sabe una cosa que quizás es bueno precisar. Se habla de maximizar el placer, pero el placer bueno. Y se trata de disminuir las compensaciones, pero los costos buenos. Porque al final sí somos un tanto hedonistas. Pero frente a la sociedad
Para yo tener placer no puedo hacer lo que hacía ese señor en Estados Unidos, que dicen que falleció porque lo tomaron detenido en todo ese lío que hay. Mm, Un placer aparentemente erótico y sexual y todo eso, pero llevaba niñas. claro. Claro, entonces tiende a pensar que el placer lo asocia en el nivel malo, en el máximo nivel. No, yo busco mi placer en una lectura, Claro. en escribir un paper. Me da placer. Pero claro, yo no voy a buscar un placer malvado. No voy a buscar un placer voy a poner un tanto moralista, y un placer de maldad pura, hacerle daño al otro. O sea, esos filósofos nunca hablaron del placer malo. En la ética era la ética para hacer el bien. Eso es la ética, para hacer el bien, pero no para Bueno, hacer el mal. bueno, y ahí, Entonces, ahí hay una eh, conexión entonces evidente entre ética y economía, porque, insisto, muchas veces se considera la economía como un saber extremadamente numérico, cuantificable, y se deja de lado que hay un componente humano detrás de esto. mire, cuando yo le decía antes la, el desarrollo intelectual de las personas, cuando se es joven, yo me creo toda esa historia. Pero cuando tengo que tomar una decisión económica, yo tengo que ver si tengo que, la empresa está mal, empresa alemana, Volkswagen, tienen un plan de aquí al año 2030, de despedir 100.000 trabajadores, porque van a cerrar plantas en Alemania. Si yo me voy a una empresa pequeña, una pyme, una pequeña empresa que tiene 4 trabajadores, que crecí con ellos, ¿por qué económicamente yo los voy a despedir para yo quedar con el mismo nivel de utilidad? Ahí es donde aparece el hombre completo y complejo. Esa visión de economía, de números, es, yo creo, una persona muy joven. Yo nunca nombraría a un ministro de Hacienda, voy a poner una fecha, menor de 30 años, que conozca de vida, que sepa de vida. No podría poner a personas en un gobierno que no han tenido la experiencia de vida, no de tecnocracia, de vida. Que yo puedo saber mucha economía teórica, mucha matemática avanzada para la economía, pero socialmente puedo ser un inútil. Entonces, esa visión del economista numérico es una parte de la vida muy importante, porque no hemos descubierto otro sistema de transacción económica, pero no lo es todo. Que lo esté diciendo yo es porque ya he estudiado muchísimo esto y he vivido la vida. A mi edad ya he vivido. Probablemente un joven que sale de un doctorado en economía a los 25 años hoy día, le va a describir unos modelos teóricos espectaculares, que lo van a seguir solamente 2, 3 personas. Y yo lo pongo a cargo de las finanzas públicas del país. No. Continuamos con Diálogo con Razones. Como les dijimos al comienzo, hoy estamos dialogando con don José Rigoberto Parada, quien ha investigado diversos temas de economía, evidentemente es su campo. Y para retomar esta conversación, una pregunta que creo que a muchos les va a interesar. Me gusta mucho esta relación que usted acaba de hacer entre economía y vida cotidiana, a propósito de que para ejercer cargos ligados al área de la economía, al parecer se requiere de una experiencia cotidiana. En este sentido, ¿se recupera un poco el concepto de economía como orden de la casa?
Es que así partió la economía, pues. Aristóteles la definía así. Partió con la economía del hogar. Y esto, fíjese, antes de que naciera la economía como ciencia, cuando aparecieron los economistas teóricos, Aristóteles puso eso: economía, política y ética. Mire desde cuándo viene. Pero claro, él se refería a la economía de la casa. Pero si la economía está en la casa, ejemplos sencillos. Yo no me puedo endeudar más allá de lo que recibo como ingreso, salvo que sea cuantificable para programar mi futuro, como por ejemplo adquirir una vivienda. Me voy a endeudar, pero el dividendo que pague al banco por esa deuda hipotecaria tiene que estar dentro de mis capacidades de pago. Es en la vida cotidiana del hogar. ¿Cómo voy a ir a Buenos Aires a darme un paseo de vacaciones? Digo, invento cualquier lugar y me endeudo para eso. Si no tengo la capacidad para pagar ese crédito, no se endeude. Eso es sentido común, es acto cotidiano. Hay ciertos aspectos que la gente dice, mira, se compró un auto de 40 millones, 50, 200 millones, porque hay autos de 200 y 300 millones. Y lo puedo comprar aquí en Chile. Y la gente critica a ese señor, pero esa es su preferencia personal. Y si tiene la capacidad para comprarlo, cómprelo. Pero si no tiene la capacidad para comprar ese vehículo, no haga eso. Si es economía básica. Fíjese, hoy día están discutiendo esta gente ya que no sabe del mundo. Gran discusión, intereses sobre intereses, que nosotros le llamamos interés compuesto. Hay unos legisladores, parlamentarios, que dicen que le pusieron, tiene un nombre, pero resulta que eso es desconocimiento puro, porque la alternativa es ese, se llama interés compuesto. ¿Y por qué? Si yo le debo al banco 100 y le pago una tasa de 5%, 105 pesos es lo que yo debería pagarle por interés. Si no pago, voy a deuda siguiente. Yo le estoy debiendo a él los intereses y el préstamo porque no pagué. Eso es simplemente el interés compuesto. O sea, el banco me prestó no solo los 100, también me prestó lo que él cobra, porque yo no se lo pagué. Yo sabía que tenía que pagarle 105. Mm. Pero ahora hay unos señores con desconocimiento de lo que es matemáticas financieras que están proponiendo que no se pague intereses sobre intereses. Oiga, esta discusión tiene siglos, siglos, y más aún dentro de la religión. Muy fácil, pues, porque hay una fórmula para interés compuesto y hay una fórmula para interés simple y hay una equivalencia. Yo las igualo y el interés simple lo voy a calcular de tal manera que sea compuesto. Eso van a ser refrescos, obviamente. ¿Qué va a pasar? Va a subir la tasa de interés. Entonces, hay tantas cosas de actos cotidianos de la vida que parten en la casa, parten en la economía aristotélica, la En, en- economía del hogar. Y un en la base más país, esencial. sí, y administrar un país es administrar una casa. Pero Mm. ¿dónde están todos los problemas en lo que yo le decía el concepto de valor? Mm. Porque unos señores tienen unas preferencias y otros tienen otras preferencias. Y aquí, detrás de esto hay otro concepto más complejo aún: liberalismo. El extremo del liberalismo, hoy día denominados libertarios, autodenominados libertarios, que es liberalismo, dice que nosotros podemos hacer lo que queramos, esa es la palabra.
mm, pero podemos hacer lo que queramos dentro de las reglas que nosotros nos damos en conjunto. Yo no puedo hacer lo que quiera para perjudicar a mi vecino, si es lo mínimo. mm. Entonces, la economía y el acto cotidiano es todos los días. Desde que el mundo es mundo, antes, digamos, después de que se descubre el comercio, que lo hacen de siglos antes de Cristo, práctica, de siglos de antes de Cristo. Cuando ya el trueque falló, porque eso era más complicado, se establece la transacción entre uno y otro. Y ahí nos ponemos de acuerdo y llegamos a un precio. Yo Claro. digo, el remate es un buen ejemplo, ¿ah? Mm. Yo me quedo hasta aquí en este remate. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Claro. Pero Claro, también de acuerdo a las posibilidades que el postor tenga. a la posibilidad y a la experiencia. Mm. Porque yo voy al remate y quiero comprar lo que hoy día le llaman vintage, que está de moda la palabra. Eh, y quiero comprar una máquina de escribir del año 50. ¿Por qué? Porque a mí me da placer. ¿Para qué? Para ponerla aquí al lado de mi escritorio y mirarla. ¿Y hasta cuándo voy al remate? Digo, ay, hacia ahí está, esa, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero. Hasta llega un momento que no da más. ¿Qué significó el precio de ese remate? Que hasta ahí llegó mi preferencia por ese objeto antiguo. Sin duda. Entonces, el gran problema es definición del valor y eso es lo que nos complica en términos globales de país. Voy a mostrar a la cámara un texto que usted publicó que se Sí, llama sí, Economía y Vida Cotidiana. Hubo exacto. un apartado que lo tengo marcado que me llamó mucho la atención, pero por eso se lo quiero preguntar, como para que los Y, auditores y también lo puedan escuchar de su propia voz. ¿Por qué se privatiza, don José Rigoberto? ¿Cómo se responde a esa pregunta desde la economía? ¿Por qué se privatiza? se la respondo al revés. ¿Por qué estatizo y por qué se privatiza? Y voy a recurrir a historia de 80 años atrás, Tomás, no voy a ir más atrás. Segunda Guerra Mundial. Hay que mover un ejército. Y estoy en guerra. ¿Qué implica mover un ejército? No son balas ni fusiles. La industria del acero, las comunicaciones, ferrocarriles, barcos, aéreo. Fíjese, tengo que a esos soldados tengo que ponerles un uniforme. Todos los uniformes son iguales. A esos soldados tengo que alimentarlos. Son millones de raciones. A esos soldados les tengo que poner hospitales de campaña. Son miles. Mm. Necesito agua para todo esto. Debo tener comunicaciones y estoy en guerra. ¿Qué me es más fácil como país? ¿Ir a negociar con un proveedor de armas a Taiwán? Estoy en guerra, me están atacando. Eso es lo que pasó con las estatizaciones y por eso aparecieron empresas privadas. Fíjese en Chile, siempre se nombra el caso de Chile. ¿Cuándo empiezan a aparecer las industrias en Chile? ¿Y quién las crea? Se crea la Corporación de Fomento y Producción en los antiguos gobiernos radicales, después de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque yo soy un Estado y debo tener productos estratégicos para el Estado. ¿Por qué? En situación de guerra. Vengo saliendo de una guerra mundial. Y se crea Compañía de Teléfonos de Chile, Ferrocarriles del Estado,
empresa de transportes colectivos del Estado, empresa productora de azúcar del Estado, empresa productora de acero del Estado, y todo del Estado, con privados, porque el Estado no podía hacer todo eso. Y se inicia el proceso de industrialización. Pero ¿con qué mentalidad estamos en esos momentos? Con una mentalidad de guerra. Y tengo que defenderme. Y ahí aparece el concepto estratégico, que es un concepto de militar. El concepto estrategia y táctica son conceptos militares. Y los toman en la economía. Y dicen, no, ¿cómo cerrar la empresa del acero si es una empresa estratégica? Sí, para guerra. ¿Cómo no voy a tener yo la conexión a través del Estado de la energía eléctrica? ¿Es estratégico para el país? Claro, si estamos en guerra. ¿Qué pasa en Inglaterra? Inglaterra hizo esto, estaban en guerra. Es un buen ejemplo porque son Mm, las contradicciones. Asume una primer ministro muy famosa, Margaret Thatcher. Y Margaret Thatcher no está en guerra. Mentalmente no está en guerra física, guerra. No en guerra mental, guerra. Y dice, ¿por qué el Estado debe tener estas industrias que están para corrupción? Todo lo que vemos hoy día, si lo vemos hoy día. ¿Y qué dice Margaret Thatcher y sus asesores? No ella, sí. Los gobiernos son un conjunto de personas. Hay que desprenderse, porque el lastre es muy grande. E inician este proceso de privatizaciones. Ya no hay guerra, mentalmente, aunque hoy día estamos en guerra en distintos lugares, pero ya no necesito esa planificación de guerra. claro, Entonces le dejo al señor que sabe hacer acero, haga usted acero, señor. El señor que maneja mejor los transportes colectivos, señor, usted acá, organícense. Y ahí empieza lo que le llaman el liberalismo. Pero el liberalismo tiene normas éticas y morales. Adam Smith era un hombre de moral. Entonces, se privatiza. ¿Por qué? Porque pasó el momento de susto, de la estrategia para la guerra. Porque cuando dices estratégico, sí, para la guerra. ¿y por qué cree Entonces, usted, disculpe, por qué cree usted que muchas veces se cae en esta confusión de pensar que privatizar podría ser contrario a la ética o que podría ser una maniobra que perjudica al Estado? Yo esto lo he escuchado en algunos detractores de la privatización a gran escala. mire, esto es ya el valor de las personas. ¿Por qué? La crítica, la frase me la sé de memoria y la tomé de por aquí de un libro de literatura, de un señor Latorre. La crítica cierne, destila y orienta. Aquel crítico que critica por despreciar a los demás es un crítico despreciable, más o menos textual. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo me lo paso criticando solo los aspectos negativos, no llego a ninguna parte. Como la ética, como lo decía antes, compensaciones y sacrificios. Si yo me dedico a criticar solo los sacrificios, sin ninguna compensación, soy un criticastro aborrecible. ¿Qué pasa? Sector privado ahora, porque ese es el que se combate, versus Sí, Estado. sí. Hay gente en la vida que va por el bien y hay gente que en su mente predomina el mal. Hay muy buenos empresarios y hay malos empresarios.
Cuando digo malos, en el sentido de todos para mí. O sea, si tengo que pagarle un mínimo a un trabajador y le puedo pagar más, ¿por qué no le pago más? Hay algunos que dicen, no, le pagan mínimo y nada más. Entonces, esa crítica, lo que usted me plantea, cómo yo lo interpreto, es fijándome en los aspectos negativos que todas las cosas lo tienen. Los americanos tienen un dicho que dice que no hay almuerzo gratis. Siempre ando buscando algo, ando buscando una Mm, compensación. No, 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 aquí no hay nada gratis. Lo que voy a ganar ahora me lo van a cobrar después. O sea, hay una sí. compensación, pero hay un sacrificio. Si usted se refiere a esto también de las invitaciones o de los favores, que es algo que habitualmente se discute entre ética y economía, como yo te beneficio con algo y tú lo puedes ver como un beneficio actual, pero en el tiempo, en algún momento me lo tendrás que retribuir. O sea, en el fondo no hay nada gratuito. Siempre hay alguien que lo paga o alguien que lo paga. Exactamente. Y los humanos somos así. Esto no es de la economía, no es de la ciencia económica. Es que por eso le decía al principio, si la ciencia económica es comportamiento humano, otro término que se utiliza muchísimo, el mercado es el culpable de todas las maldades. Don Patricio Elwin decía, el mercado es cruel. Otro, un presidente español que era Felipe González, decía, tenemos que arreglar cuentas con el señor mercado. Como si el mercado fuera una gran institución. No, si somos nosotros los malos, los humanos. Tenemos en nuestro cerebro la capacidad para definir el bien y el mal. Es un asunto ético. No es que la economía o el economista o el empresario o el trabajador. Sí. Es el comportamiento humano y así somos. Desgraciadamente, no somos seres perfectos, tremendamente imperfectos. Y lo que se ve en todos estos actos del día a día, en los malos actos y en la crítica mala, es no reconocer que hay una compensación, por algo se va al sacrificio. Mm. Entonces, ¿por qué esta discusión? Porque esta ya se lleva a otro plano, al político. Pero en el plano político, el ser humano entra en otra dimensión, pero siendo ser humano, imperfecto, y entra a necesidad de poder extremo, hasta llegar a ser un dictador. Llega a ese momento, mi satisfacción por el poder es tan elevada cuando estoy en lo político que ya poco me importa. Porque si yo critico, ¿por qué se critica a los políticos hoy día? Por lo mismo. ¿Eso es problema económico? No, no, no. Es problema humano. Si somos los humanos los que fallamos. No es la economía, no es las leyes, no. No, no, no. ¿Cómo le saco el provecho a la ley? Todo el sistema judicial es discutido. Pero es un sistema imperfecto porque somos imperfectos, ¿no? Hay una cuestión natural Está para ahí. ser- ¿Mm? Hay una cuestión natural. Bueno, yo pensaba en Es- es- en esta noción que está en su libro, esto de Homo economicus, y cómo esta noción de Homo economicus también dialoga con el hecho de que por naturaleza no somos perfectos y que nuestra naturaleza también está llena de debilidades y que por lo tanto hay aciertos y desaciertos y que han estado a lo largo de toda la historia de la humanidad. sí es. Así es. Sí, concuerdo perfectamente con lo que usted dice. Entonces, ¿cuáles podrían ser las lecciones que se pudieran sacar respecto a ética en la economía, considerando ahora el escenario nacional e internacional? Mire, usted podría haberme hecho esta pregunta hace 2300 años atrás. La misma pregunta. Se las hacían, ¿ah? Usted lo sabe porque se ha estudiado eso. Mm. Y la misma pregunta me la hace hoy día. ¿Qué le respondería?
lo mismo que se respondía allá. Pero ¿sabe cuál es la ventaja? Que llevamos 2.500, 3.500 años en el mundo occidental, porque el oriental sabemos poco, y del chino poco, que todavía nos hacemos la pregunta, ¿qué hacer con la ética? Lo positivo que yo encuentro, que la pregunta siga vigente y que todos estos temas que los vemos en gobiernos, en poderes judiciales, en fuerzas armadas, en religiones, en toda organización humana, hoy día es cuestionada. ¿Y por qué es cuestionada? Porque la moral y la ética. Ahora hay que hacer una distinción también muy importante entre ética y moral, porque la ética es una ciencia normativa y la moral viene de la palabra mos, que significa costumbre. Eso usted lo sabe. Sí. Entonces, las costumbres de este lado del mundo, le comparo Chile y Afganistán. Lo que para ellos es moral, para nosotros es inmoral. Y viceversa. Porque las costumbres, sus tradiciones son distintas. Entonces aquí nos enredamos en otro punto. Lo que es moral en una sociedad, en otra sociedad es inmoral. Fíjese lo que se está discutiendo ahora, que para un aborto hay que escuchar el latido de las personas. Discusión de todos los tiempos, de toda la vida. Que habían abortos, hubo abortos, muchísimos, en todas las épocas del mundo. Entonces, eh, como respuesta a su pregunta y mirándola por el lado positivo, es que la pregunta sigue siendo válida y por lo tanto la población, que es finalmente, tenemos ciertos valores que están en la conciencia. La conciencia pues, puede actuar de manera a veces inmoral, pero es la conciencia y la conciencia es la que me va a decir, oye, ¿está bien esto? La pregunta es, fíjese, hay dos cosas. Uno, ¿qué puedo hacer? Todo lo que se me ocurra. Todo lo que se me ocurra. Y que mi conciencia lo permita. Pero la segunda pregunta que va, nos mete necesariamente a la moral y a la ética. ¿Lo debo hacer? Esa es la esencia del comportamiento. Entonces, esto es todo el mundo, en todo el mundo. Por eso es que todos los días estamos discutiendo o leyendo en el diario, mira lo que hizo, mira lo que hizo, mira lo que hizo. Bueno, y nos vamos formando una visión muy negativa. ¿Pero por qué? Porque la conciencia de la gente está diciendo, oiga, mi abuelita decía esto, Mm. mi abuelita decía esto, y el otro, mi bisabuela me decía esto. Y que se está transmitiendo la costumbre. Oiga, no robe, un pecado, no robe. ¿Por qué? Porque tiene males para la sociedad, porque hay que justificar por qué no hay que robar. Tiene males para la sociedad muchísimos. Y necesita una ley para eso. Si hay leyes y siguen robando, se las arreglan. Ahí tenemos aspectos que son tremendamente interesantes, como a lo largo de la historia el hecho de que existan leyes positivas o que existan cuestionamientos de carácter moral o ético no han hecho que la sociedad necesariamente sea más perfecta. O sea, de alguna manera tenemos constantemente el desafío de mejorar nuestra conducta y esto tiene que ver mucho también con el ámbito económico, con el ámbito social, con el ámbito político, o sea, es un abanico de posibilidades que se dan en la realidad. Así es. Eso es justamente lo que he tratado de comentarle en este diálogo. Es, es que es un conjunto. Los humanos
No somos perfectos. Y todo lo que organicemos va a tener imperfecciones, pero también tiene compensaciones. Y debo ver las dos, la compensación y el sacrificio. Pero si yo me dedico todos los días, y fíjese quiénes tienen éxito, por decir personajes exitosos, el que dice la palabra más fuerte de un acto, pero esa persona no habla de la ventaja que tuvo ese sacrificio, que en términos económicos es un costo, porque es cuantificable, pero no hay ningún ingreso sin costo. Ese es el ideal del humano. Recíbanme, oiga, págueme mi sueldo. Yo quizás por la edad puedo decir eso. No, no estoy trabajando, ya me retiré y estoy con una pensión que podría decir eso, pero no es la vida. Mm. En la compensación, si yo recibo un ingreso, tengo que incluir en mi parte en el costo. Es que la gente dice, no, es que los costos son muy altos, pongámosle cualquier nombre, son muy altos. Sí, claro, pero hoy lo estás haciendo por esto, porque vas a tener una compensación que hay que ahorrar. ¿Qué estoy haciendo? Dejando de consumir hoy día para consumir mañana cuando esté como mi edad. Por eso hay que ahorrar. Entonces, esto del hombre perfecto no existe. Como en cierta oportunidad aparecieron unos señores con el hombre nuevo. Vamos a Mm. crear el hombre nuevo y hay que destruir todo para crear el hombre nuevo. No, para crear otro imperfecto. Y así es la Esa, vida. sí, esa noción del hombre nuevo me recuerda siempre algo que yo mencioné en otro programa el otro día. Estuvimos con el profesor Colarte y yo mencionaba un concepto que es el famoso gato pardismo. Cambiémoslo todo para que todo siga exactamente igual. A propósito de hombre nuevo y del resurgir de nuevas formas de convivencia que podrían cambiarlo todo, parece que la historia humana nos demuestra que seguimos siendo tal cual. Sí, pero no valorando lo que se ha conseguido. Porque como somos maximizadores por nuestra conformación cerebral, lo que ya conseguimos parece que ya está solucionado. Y como está solucionado no es necesidad. Pero yo hace un tiempo estaba leyendo, eh, le digo, en mis tiempos de escuela, de colegio primario, no habían estufas en las salas. No habían estufas. Porque no había dinero para tener estufas. Y todos los colegios privados y públicos. Hoy día usted va a un colegio. Yo quisiera haber estado. Un día me tocó sufragar en lo que es o era la Escuela España. Era una escuela primaria. Y entro a ese edificio y es que es espectacular para lo que yo tenía en mis tiempos. Otra vez me tocó votar en lo que era el liceo experimental. Y entro al liceo, que ahora lo están transformando de nuevo. Pero es que esto es una maravilla para lo que fue en el pasado. Y no nos damos cuenta. Ya necesidad está solucionado. ¿Qué queremos más? Vamos y yendo más antiguo. Los palacios, no todas las ventanas tenían vidrios. Y eso eran los ricos. Pero hoy día, ¿qué gente tiene una casa sin con ventanas sin vidrios? Mm. La calefacción, la cantidad de implementos, de utensilios del día a día. La gente antes usaba cocinas a leña. Todavía venden el artefacto cocina a leña, lo he visto por ahí en los supermercados, en estos centros comerciales. Y valen 1 millón de pesos. Carísimo, lo encontré. Pero hoy día no. Entonces hay tantas ventajas que ya cuando la necesidad es satisfecha ya no es necesidad. Hagámoslo al revés, porque la economía es eso. Satisfacción de necesidades. Hagámoslo al revés.
Me cortaron la luz. Oiga, pero si la gente en rurales antes no tenían luz y se usaba un candelabro. Me cortaron la luz. Ahí pasa a ser necesidad. mm, Pero como el avance de la tecnología es tan relevante que no nos damos cuenta. Entonces, hay que valorar eso. Eso que usted me dice del gatopardismo, se refiere más bien a algo social. Queremos cambiar. ¿Hacia qué? Esa es la pregunta. mm, Todos los candidatos siempre dicen el cambio, el cambio, el cambio, el cambio. ¿Pero a qué? mm. ¿Cambiar a qué? Exacto. Vamos a cambiar la sociedad. De acuerdo. ¿Pero a qué? Ah, que vamos a ser el país. Ese otra gran cuestionamiento económico. Hasta los años 70, principios del 70, nosotros producíamos de todo. Teníamos empresas incluso, no producían autos Peugeot, los armaban, eran armadurías. Peugeot, Fiat, en Arica estaba la Citroën, había una planta de la General Motors, producíamos televisores, producíamos, evidentemente, radioreceptores, teníamos fábricas de vestuarios, todo cambió. Y ahora somos una gran fábrica de, perdón, un gran centro de acopio de productos extranjeros. ¿A qué cambio? Mm, ¿A dónde voy? Ah, tengo que hacer una fábrica en que yo venda cobre con valor agregado. Oiga, alguien organizó el mundo y puso segmentos. Voy a producir autos en Chile. ¿Y a quién se los vendo? Son autos de Chile, me van a decir. En Europa, ¿quién me va a comprar autos de Chile? Miremos al otro lado. Cuando aparecieron los autos japoneses en Chile, en masa, uno los miraba en menos, porque eran japoneses. ¿Cuántos años se demoraron? ¿30 años, 40, 50 años? En decir, oye, hoy día un auto japonés es brillante. Nosotros, ¿cuánto tendríamos que invertir en imagen y publicidad? En sacarnos esa imagen, como le decían los españoles a los argentinos, son tercermundistas. Lo leí en los blogs a mm, propósito del campeonato mundial. Eso sí. es lo que ellos piensan. Somos tercermundistas y nosotros somos igual que ellos frente a los de allá. ¿Qué les voy a vender un computador chileno? Esto es una inversión que hay que hacer para realizar ese cambio que no tenemos las condiciones ni la capacidad para hacerlo. Así lo veo. No, y creo que la conversación que hemos tenido en torno a estos temas tan interesantes van a hacer que nuestros auditores también saquen sus conclusiones, porque esa es una de las intenciones de este programa llamado Diálogo con Razones, y lamentablemente, don José Rigoberto, el tiempo ya apremia. Yo quisiera agradecerle su gentileza, agradecerle especialmente que usted haya aceptado la invitación. Y no sé si quisiera despedirse de nuestros auditores con algún mensaje o quizá alguna recomendación sobre cómo enfrentar la vida desde el ámbito económico, desde el ámbito ético, con miras al futuro. Mire, primero muchas gracias Patricio por invitarme a su programa, que espero que tenga mucha gente que lo vea, porque es muy interesante el título que usted le ha puesto. Diálogo con razones. Razones, racional. Ese es un punto. Usted me pregunta el futuro. Vuelvo a la misma pregunta que usted me hizo. Sí, Mm, es la misma que se hacía en 2500 años atrás. Pero lo positivo, que yo encuentro que es positivo, es que nos estemos cuestionando porque la tenemos en la conciencia. O sea, hay actos que no los aceptamos en el conjunto. Se hacen porque somos tremendamente imperfectos. Ese es el punto. Y que exista esta conciencia de decir, mira, esto no va bien, esto no es para hacer el bien.
esto hace el mal. Que exista esa conciencia ciudadana que no implica que no se van a hacer, se van a seguir haciendo 2500 años más. Y vamos a seguir leyendo 500 años más. ¿Cómo conseguir el poder? Maquiavelo ya lo dijo. Y clarito, está escrito. Y lo siguen. Aunque no dicen Machiavelli, pero lo siguen. Los intelectuales del pasado lo dijeron y eran tremendamente imperfectos. Porque si uno dice, oh no, es que los intelectuales piensan en el físico Einstein, lean la vida de Einstein, lean su vida personal y se van a dar cuenta que sí, el hombre era brillante en esto, pero, pero ¿qué hay detrás de él? Un humano imperfecto, como somos todos. Pero lo positivo es que lo tengamos claro. Ese es Así que un, muchas gracias, Patricio, y veremos en otra oportunidad, pues, si Muchas usted lo desea. gracias. Por supuesto, lo podremos considerar para un próximo programa. Y muchas gracias a todos nuestros amigos que nos siguen a través de YouTube, a través de Spotify y también a través de las redes sociales de Instagram. Ha sido un gran gusto y será hasta el próximo capítulo. Que estén todos muy bien. Hasta luego. Hasta luego.